Del Evangelio según San Juan. Jesús llegó a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de las tierras que Jacob había dado a su hijo José. Allí se encuentra el pozo de Jacob. Jesús, fatigado del camino, se había sentado junto al pozo. Era la hora del mediodía. Una mujer de Samaria fue a sacar agua y Jesús le dijo: «Dame de beber». Sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar alimentos. La samaritana le respondió: «¿Cómo? Tú, que eres judío, ¿me pides de beber a mí, que soy samaritana?». Los judíos, en efecto, no se trataban con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú misma se lo hubieras pedido, y él te habría dado agua viva». «Señor», le dijo ella, «no tienes nada para sacar el agua, y el pozo es profundo. ¿De dónde sacas esa agua viva? ¿Eres acaso más grande que nuestro padre Jacob, que nos ha dado este pozo, donde él bebió lo mismo que sus hijos y sus animales?». Jesús le respondió: «El que beba de esta agua tendrá nuevamente sed, pero el que beba del agua que yo le daré, nunca más volverá a tener sed. El agua que yo le daré se convertirá en él en manantial que brotará hasta la vida eterna». «Señor», le dijo la mujer, «dame esa agua para que no tenga más sed y no necesite venir hasta aquí a sacarla». Después agregó: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en esta montaña, y ustedes dicen que es en Jerusalén donde se debe adorar». Jesús le respondió: «Créeme, mujer, llega la hora en que ni en esta montaña ni en Jerusalén ustedes adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora se acerca, y ya ha llegado, en que los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque esos son los adoradores que quiere el Padre. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad». La mujer le dijo: «Yo sé que el Mesías, llamado Cristo, debe venir. Cuando Él venga, nos anunciará todo». Jesús le respondió: «Soy yo, el que habla contigo». Muchos samaritanos de esa ciudad habían creído en Él. Por eso, cuando los samaritanos se acercaron a Jesús, le rogaban que se quedara con ellos, y Él permaneció allí 2 días. Muchos más creyeron en Él, a causa de sus palabras, y decían a la mujer: «Ya no creemos por lo que tú has dicho. Nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que Él es verdaderamente el Salvador del mundo». Hola amigos y amigas. Se cuenta que una vez 2 hombres que tenían mucha sed buscaban algún pozo para saciar su sed. Y entonces encontraron un pozo, pero para saber si había agua, pensaron: tendremos que tirar alguna piedra, alguna cosa para saber si hay agua en este pozo. Encontraron una piedra cerca del pozo, bien grande. Con mucho esfuerzo entre los dos, tiraron la piedra al pozo. Pasaron poquitos segundos e inmediatamente vino una chiva corriendo y se tiró al pozo. Viéndola, dijeron estos hombres: «Pucha, cuánta sed tendría este pobre animal que se tiró al pozo». Al cabo de un rato, llega un hombre, le pregunta a estos 2 que estaban cerca del pozo: «¿No vieron por aquí una chiva?». Ellos le dijeron: «Sí, hace un ratito vino una chiva, se tiró al pozo». Les dijo el hombre: «Qué extraño, porque yo la tenía atada a una piedra tan grande». Ahí se dieron cuenta de la pobre situación de la pobre chiva. Cuando nosotros decimos un pozo de agua, ciertamente puede sonarnos un tanto extraño, alejado de nuestra cultura, porque hoy tenemos acceso al agua de un modo más inmediato en nuestros domicilios. Sin embargo, en la época de Jesús había que encontrar un pozo, una surgente, para poder saciar la sed. Pero inmediatamente cuando
nosotros escuchamos a este Jesús que le pide de beber a esta mujer samaritana, se nos viene a la mente aquello que Jesús dijo desde la cruz. Una de estas 7 palabras de Jesús: tengo sed. ¿De qué tiene sed Jesús? ¿Solamente tiene sed porque su cuerpo está sangriento, porque está en una situación de agonía? ¿Solamente por eso tiene sed? Sabemos que en Juan hay otra intención. ¿De qué tiene sed Jesús? Él tiene sed de que yo tenga sed de Él. Por eso podríamos decir: yo he elegido ser elegido por Él. Esta es la sed de Jesús. Durante muchos años, los israelitas experimentaron esta sed en el desierto del Sinaí. Ellos han excavado pozos, han soñado con una tierra que tuviera buen agua, y entonces soñaron con una tierra donde el agua cayera del cielo. Escuchamos al profeta Jeremías en el capítulo 2, que dice: me abandonaron a mí, que soy fuente de agua viva, y se cavaron pozos agrietados que no conservan el agua. También el profeta Isaías, en el capítulo 55, dice: atención sedientos, vengan por agua. Cuando se habla entonces del agua, se habla de el hombre que tiene un deseo, una necesidad, y por lo tanto se pone en búsqueda. Y Dios mismo, Él se presenta como el agua que puede saciar la sed del corazón humano. Estos textos podríamos decir que son como un preludio de aquellas palabras pronunciadas por Jesús en las explanadas del templo. Jesús que dijo: quien tenga sed, venga a mí, y beba quien crea en mí. Vamos al Evangelio de hoy. Primero, sabemos que es el Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan pareciera que en sus relatos es como ver el mar desde arriba. Nosotros cuando vemos el mar, vemos algo simplemente monótono, todo igual. Sin embargo, si nos ponemos una máscara y comenzamos a bucear en el mar, encontramos allí muchísimas maravillas. Y esto es lo que tenemos que hacer cuando leemos el Evangelio de Juan: ponernos la máscara y bucear, ir adentro, ir bien abajo, ir a lo profundo, porque hay muchísima maravilla y muchísima riqueza. Juan nunca va a referir los acontecimientos de la vida de Jesús, podríamos decir, en una simple y pura materialidad, sino que los relee a estos acontecimientos siempre utilizando estos mismos acontecimientos para hacer una propuesta de página de teología, una catequesis. En el relato de hoy vamos a tener en cuenta ciertamente el aspecto histórico, pero nos vamos a centrar más en este aspecto catequístico teológico. Primero, el pozo. En la antigüedad, el pozo era el lugar de reunión, el lugar de los encuentros. Allí se daban cita, por ejemplo, los pastores que venían de distintos lugares para hacer beber sus ganados. Ahí se daban cita los comerciantes que esperaban a los clientes ahí en el pozo, las mujeres que venían a sacar el agua y de paso conversaban un poco. Y también el pozo era el lugar del encuentro de los enamorados. Allí se buscaba novio, se buscaba novia, era el lugar de la cita, el pozo. En el Evangelio de San Juan, el tema de Jesús esposo es muy recurrente. Podríamos decir que es un contenido transversal del Evangelio de Juan, Jesús esposo. Veamos ya en el capítulo 2, en el relato de las bodas de Cana, Jesús aparece como el esposo, aquel que en el signo del vino viene a dar la alegría plena. Luego, en el capítulo 3, se pone en boca de Juan el Bautista esta expresión de el amigo del esposo. En las bodas, el que se casa es el esposo, pero el amigo del esposo que está allí y lo escucha, se llena de alegría al oír su voz. Jesús el esposo, Juan el amigo del esposo. El pozo del cual se habla en el Evangelio de hoy existe todavía. Se lo encuentra en el camino que conduce de Judea a Galilea. Es un pozo que tiene 3000 años de antigüedad
Es un pozo bastante profundo que tiene 32 metros y todavía ahora de ese pozo se puede sacar agua buena, agua fresca y bueno, se puede uno saciar la sed. El encuentro narrado por el Evangelio de hoy tiene como protagonistas a Jesús y a una mujer de Samaria. Jesús, que viene cansado del viaje, va al pozo. Esta mujer que va al mediodía a buscar agua. Es llamativo que vaya al mediodía. Podríamos decir que esto no corresponde a lo que era la práctica en ese momento. Las mujeres iban a buscar el agua, ¿cuándo? A la mañana temprano o al atardecer, nunca al mediodía. ¿Por qué el escritor del Evangelio de Juan pone al mediodía? Porque también para Juan Jesús es crucificado al mediodía. Y entonces esa crucifixión de Jesús es el signo del amor del esposo. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Vayamos entonces ahora a la parte central del pasaje, el diálogo entre Jesús y la samaritana, capítulos del 7 al 26. Lo importante primero es comprender quién es esta mujer. El modo como el evangelista la presenta nos deja ver claramente la intención de transformarla en un símbolo a esta mujer samaritana. Vamos a tratar de identificarla, una mujer que no tiene nombre, lo único que sabemos que es samaritana, lo cual significa decir que es bastarda, que es herética, que es infiel a Dios. ¿Quién puede ser entonces esta samaritana? Y veamos en los evangelios cómo aparecen los samaritanos. Por ejemplo, en Marcos, el primer evangelio que aparece, el primero en escribirse, no menciona nunca a los samaritanos. Mateo, una sola vez, pero en sentido negativo, cuando Jesús manda a sus discípulos y les dice, no vayan a regiones paganas ni entren en ninguna ciudad de los samaritanos. En cambio, en Lucas y en Juan muestran un poco más de interés por los samaritanos, por aquellos que viven en esta región de Samaria. Los evangelios reflejan con rotundidad esta enemistad, esta tirantez histórica que existe entre los judíos y los samaritanos. Por lo tanto, el trabajo misionero de Jesús en Samaria posiblemente sea una elaboración posterior de los propios escritores del Evangelio. Históricamente, el paso de Jesús por Samaria resulta un poco problemático. Si bien nosotros aceptamos que en algún momento Jesús se encontró con una mujer de Samaria, fue solamente después de la resurrección cuando los discípulos se atreven a evangelizar a los samaritanos. Por lo tanto, este relato nos habla de la misión de la comunidad cristiana primitiva entre los samaritanos. Volvamos al texto. Es curioso el hecho de que, para dejar solos a Jesús y a la mujer, el escritor del Evangelio aleje a los discípulos con la excusa de ir a comprar algunos alimentos al pueblo. Además, en Sicar, el lugar donde vivía esta mujer, había 2 surgentes de agua. ¿Podría Jesús haber ido a saciar su sed ahí en Sicar, en esos surgentes, mientras hacía las compras con los discípulos? Además nos preguntamos, ¿por qué la mujer samaritana va a buscar agua al pozo? De Sicar al pozo había 900 metros. Si tenía allí cerquita, mucho más cerca, 2 surgentes de agua, ¿por qué va al pozo? La respuesta la da el mismo escritor del Evangelio. Dice el texto que Jesús dejó la Judea y volvió a Galilea. Para eso, dice el Evangelio, tenía que atravesar Samaria. ¿Qué es esto? Tenía que atravesar Samaria. En realidad, desde el punto de vista geográfico, no es que tenía que pasar por ahí. Debería haber pasado por otro lado, por ejemplo, costeando el río Jordán. ¿Qué es esto de tenía que atravesar Samaria? Este verbo, esta expresión, tenía que,
era necesario, tiene un valor entonces espiritual, teológico, designa un camino marcado por Dios, un camino del cual no existen alternativas. Podríamos decir que si Jesús tiene que atravesar Samaria es porque se lo exige su misión conforme al proyecto del Padre. Por esta razón, se puede considerar este pasaje de Jesús en Samaria como una anticipación de la misión que lleva a cabo la iglesia primitiva después de la Pascua. ¿A quiénes representan entonces estos dos enamorados en el pozo? En el Antiguo Testamento se habla a menudo del pueblo de Israel como la esposa. De hecho, Israel es femenino. Y entonces Israel es la esposa y Dios es el esposo. El Señor es aquel que ama a su pueblo con un amor indefectible. El coloquio adquiere también todo su valor si nosotros lo leemos a la luz del mensaje profético de Oseas. Recordemos aquel profeta que desde su experiencia con su esposa, entonces traslada esto a la experiencia de amor de Dios con su pueblo. Este Oseas trata el tema matrimonial. En el Antiguo Testamento, el hecho de dar culto a otros dioses era sinónimo de adulterio. Este era el verdadero adulterio, dar culto a otros dioses. Dios e Israel en el Antiguo Testamento habían vivido una experiencia inolvidable de primer amor. Después comenzaron las infidelidades de parte del pueblo, las traiciones con otros amantes, con otras divinidades de los babilonios, de los asirios, de los persas, luego de los romanos, y esto provocó celos al esposo, a Dios. Ahora, este Dios, ¿cómo reacciona? ¿Cuál es la reacción del Señor? ¿Simplemente un celo al modo humano? Lo dice el profeta Oseas, y tan hermosamente en el capítulo 2, lo dice: voy a atraerla, la llevaré al desierto, le hablaré al corazón. Allí me responderá como en su juventud, como cuando salió de Egipto. Dios no reacciona castigando, no reacciona de otra manera, sino atrayendo al corazón. Esta es la experiencia del pueblo que siempre se siente atraído por Dios, Dios el esposo. Por lo tanto, la identificación de la samaritana es muy clara. Es la esposa Israel, con toda esta historia de amoríos y adulterios que tiene a su espalda. O más concretamente, esta samaritana es la figura representativa y simbólica que de alguna manera nos habla de la región de Samaria. Por lo tanto, la samaritana representa a los samaritanos donde se había dado culto a otros dioses, y entonces actualmente el culto de Yahvé, que es el esposo, el que tiene ahora, que no es el esposo, tampoco es legítimo. ¿Quiénes son estos 5 maridos de los cuales se habla en el Evangelio? Los 5 maridos que había tenido esta mujer hacen referencia a estas 5 divinidades paganas que habían sido el objeto de adoración por parte de los samaritanos. Y el 6º marido, que es Dios, el Dios de Israel, Yahvé, con el cual estos samaritanos habían vivido como en un cierto concubinato. No era tampoco el esposo legítimo. Por eso Jesús se quiere presentar él como el esposo legítimo de esta comunidad samaritana. Dice el texto que Jesús llega cansado del viaje. ¿De dónde llega? Desde las alturas del cielo ha venido a la tierra, movido por una pasión incontenible. Ha descendido hasta el abismo más profundo de la tierra en busca de ¿quién? Buscando a su amada. La mujer samaritana que va a buscar agua tiene sed. Esta sed de la samaritana, ¿qué es? Es el símbolo de las necesidades más profundas que atormentan el corazón de esta esposa Israel.
y que es también la necesidad de todo hombre, esta necesidad de paz, de amor, de serenidad, de esperanza, de felicidad, finalmente la necesidad de Dios, la necesidad de lo infinito. El agua del pozo indica todo el esfuerzo y la astucia humana para aplacar esta sed que puede entonces estar representada en las cosas materiales. Estas cosas materiales que no llegan a satisfacer el corazón del hombre. En cambio, el agua viva que Jesús promete es de otra clase. Es el Espíritu de Dios. Es aquel amor que llena el corazón del hombre. Quien entonces se deja guiar por este Espíritu puede obtener la paz y por lo tanto ya no tendrá necesidad de otra cosa. Si nosotros leemos el discurso del pan de vida en el capítulo 6 de San Juan, Jesús va a decir que Él es el pan de vida. Va a decir, el que viene a mí nunca más tendrá hambre, el que cree en mí nunca más tendrá sed. Ya no tendrá sed de otra cosa, porque la fe puede saciar el corazón del hombre. Este descubrimiento progresivo que hace esta mujer es, podríamos decir, cuidadosamente subrayado por el escritor del Evangelio. Al principio, para esta mujer Jesús, es un viajero más, un judío. Luego es un Señor. Luego un profeta. Luego el Mesías. Y finalmente todo el mundo lo proclama Salvador del mundo. Hay entonces un progresivo levantarse de esta mujer desde el agua material al otra agua que propone Jesús. Como sucede con la samaritana, antes de encontrar a Cristo, el hombre está preocupado solamente en los aspectos materiales de la vida. Solo quien encuentra a Cristo, quien se encuentra con Él, quien se deja encontrar por Él mejor, quien descubre que Él es el Salvador del mundo y acoge el don de su agua, experimenta que toda hambre y toda sed pueden ser saciadas por Él. Podríamos concluir diciéndole al Señor, Señor, no permitas que nos acerquemos a otros pozos. Calma nuestra sed con tu agua. Amén. Hasta la próxima.